Bienvenido al canal Last Dawn Stories. En el primer día del renacimiento del apocalipsis, almacené suministros frenéticamente. El sistema de repente emitió una misión urgente: salvar al gravemente herido Nathan en el puerto. Este era el hombre que causó mi miserable muerte en mi vida anterior. Me burlé y agarré un cuchillo, dirigiéndome directamente hacia él. El aire helado, mezclado con el olor a desinfectante, se abrió paso en mis fosas nasales, arrastrándome violentamente fuera del abismo. De la confusión, los ojos de Susan se abrieron de golpe a la vista familiar de una esquina del techo cubierta de finas grietas, la casa segura. Su corazón latía salvajemente bajo sus costillas como un tambor de guerra. Cada latido enviaba temblores de dolor a través de sus extremidades. No era un sueño. Sus uñas se clavaron brutalmente en sus palmas, el dolor agudo inconfundible, la explosión ensordecedora de la puerta del almacén volando, la quemadura abrasadora de la metralla caliente. Desgarrando la carne y la última mirada escalofriantemente tranquila de Nathan, todo volvió a su mente como una marea helada. Había regresado, de vuelta al momento anterior al comienzo, cuando todo aún podía reorganizarse. Sistema. Los pensamientos se hundieron en su consciencia. Anfitriona Susan. Nodo de renacimiento detectado. 48 horas antes del estallido del apocalipsis. Almacén espacial. 1000 metros cúbicos. Puntos básicos de supervivencia. 1000, la fría voz electrónica era como un ancla. 48 horas. Más que suficiente. Susan se quitó la fina manta y sacó las piernas de la cama con una eficiencia despiadada. El tiempo apremiaba. Cada segundo contaba como moneda de supervivencia. Los dedos se deslizaban por la pantalla del teléfono. La cuenta bancaria vacía se transformó instantáneamente en cadenas de números que se desplazaban rápidamente. Inundaron los sistemas administrativos de las plataformas mayoristas y los proveedores locales. Galletas comprimidas, comida enlatada de grado militar. Toneladas de arroz y harina envasados al vacío. Las necesidades diarias se vertieron en el carrito de compras como un arroyo que fluye. Luego vinieron las armas. Arcos compuestos, virotes de ballesta de aleación. Puntas de flecha con púas especialmente ordenadas. Por separado, machetes, porras eléctricas de alto voltaje. Incluso encontró una tienda de artículos para actividades al aire libre bien conectada y pidió 2 juegos de trajes protectores ligeros y varias cajas grandes de filtros para máscaras de gas. La lista de medicamentos era tan larga que era sofocante: antibióticos apilados en pequeñas montañas, analgésicos, torniquetes, solución salina, kits de sutura. Todos los suministros de emergencia concebibles se multiplicaron por 10, los dedos bailaron por la pantalla, cada toque con una determinación casi despiadada: galletas comprimidas, comida enlatada de grado militar, granos y aceites envasados al vacío. Los suministros básicos de supervivencia surgieron como un maremoto, llenando instantáneamente los carritos de compras en las principales plataformas mayoristas. Luego vinieron las armas, arcos compuestos, virotes de ballesta de acero, puntas de flecha con púas especialmente ordenadas y anotadas por separado, machetes, porras eléctricas de alto voltaje. Sus dedos se deslizaron hasta que encontró una tienda especializada en actividades al aire libre con conexiones únicas, añadiendo silenciosamente al pedido 2 conjuntos de trajes protectores ligeros y varias cajas grandes de filtros para máscaras de gas. La lista de medicamentos se alargó tanto que resultaba sofocante: antibióticos amontonados en pequeñas montañas, analgésicos, vendas hemostáticas, solución salina, kits de sutura, cada suministro de emergencia concebible se multiplicó por 10. Agua. Reservó por completo la capacidad de producción de 3 días de agua embotellada de una pequeña fábrica suburbana. El brillo de la pantalla parpadeó en su rostro, delineando la línea tensa de su mandíbula. Las alertas del teléfono sonaron frenéticamente, advertencias de que su saldo bancario estaba a punto de agotarse. Susan ni siquiera parpadeó, sus dedos solo se movían más rápido. Dinero, en unas pocas horas. Esas cosas ni siquiera valdrían la pena limpiarse. Lo que quería era tangible, algo que pudiera sostener en sus manos, capital para labrarse un camino sangriento a través del infierno que se avecinaba. DIN, órdenes de compra de material confirmadas. Tiempo de entrega estimado, llegada al almacén designado en 6 horas, puntos de supervivencia deducidos, 850, puntos restantes, 150. El aviso del sistema apenas se había desvanecido cuando Susan ya se estaba poniendo el abrigo y agarrando las llaves de su auto. Los suministros básicos eran solo los mínimos. Lo que quería era la verdadera carta del triunfo. El motor rugió al encenderse cuando la camioneta destartalada salió disparada del callejón donde se encontraba la casa segura.
dirigiéndose directamente al mercado mayorista agrícola más grande en las afueras de la ciudad. Allí, encontraría la moneda más fresca y fuerte del momento. El mercado mayorista zumbaba con el clamor único y el hedor terroso de la madrugada. Susan se movió con propósito, sus pasos rápidos y decididos. Semillas, bolsas y bolsas de semillas fueron rápidamente barridas, papas resistentes al frío y la sequía, batatas, verduras de hoja verde de rápido crecimiento e incluso algunos paquetes de semillas de frutas tropicales que eran notoriamente difíciles de cultivar en el norte por si acaso. Como una segadora despiadada, dejó estantes medio vacíos a su paso. Luego vino el ganado. Pollitos y patitos que piaban fueron metidos sin ceremonias en jaulas y unas pocas parejas de letárgicos, pero también se llevaron conejos de aspecto robusto. Finalmente, aceite. Barriles de aceite de cocina y diésel industrial llenaron el último espacio restante en la camioneta. Los neumáticos crujieron bajo el peso. Su teléfono vibró de nuevo. Una notificación del sistema de que el primer lote de suministros había comenzado a llegar a su almacén secreto. Susan pisó el acelerador y la camioneta rugió de regreso al distrito de almacenes. Dentro del vasto y vacío almacén, la primera entrega, una imponente pila de agua embotellada, ya había llegado. Saltó de la camioneta y avanzó, las yemas de sus dedos rozando el frío plástico azul de los barriles. Detectó suministros almacenables, agua purificada, 500 barriles, inventario de la tienda. Y el sistema a retractarse con un solo pensamiento. La pila de cubos de agua como una montaña frente a ella desapareció instantáneamente. Uno tras otro, llegaron los suministros, bolsas de arroz y harina, cajas de armas, cajas de medicinas, todas tragadas por un espacio invisible con el toque de sus dedos, viendo cómo la cuadrícula que representaba las reservas materiales en el espacio de su sistema se llenaba rápidamente. Una sensación de seguridad perdida hace mucho tiempo, casi violenta, se filtró lentamente en sus extremidades heladas. Esta era su fortaleza, su confianza. DIN, tasa de reserva de material espacial, 72%, puntos de supervivencia, 150, advertencia. Se detectaron fluctuaciones anormales de energía de alta dimensión, coordenadas localizadas. La fría voz electrónica sonó abruptamente con una urgencia sin precedentes. Susan, que estaba a punto de almacenar la última caja de antibióticos, se congeló en medio del movimiento, frunciendo el ceño al instante. Fluctuaciones de energía de alta dimensión, un precursor del apocalipsis, o ubicación confirmada, punto de anomalía, muelle abandonado 3 en el distrito este, patio de contenedores B7, pico de energía aumentando rápidamente, nivel de peligro, S. Clase S. El corazón de Susan se desplomó en los primeros días del apocalipsis en su vida pasada. El mutante más peligroso que había encontrado fue solo clasificada como una clase por el sistema. ¿Qué clase de monstruosidad se escondía en este muelle? Misión de emergencia emitida. La voz del sistema se agudizó de repente, apuñalándola en las sienes como agujas. Un cuadro de misión rojo sangre con bordes que parpadeaban frenéticamente apareció instantáneamente ante sus ojos. Objetivo, Nathan, estado gravemente herido, signos vitales deteriorándose rápidamente. Coordenadas, igual que el centro de anomalías. Misión, proceder al rescate de inmediato. Límite de tiempo, 30 minutos. Penalización por falla. El sistema forzó la hibernación durante 72 horas. Nathan, el nombre golpeó la mente de Susan como una aguja de acero al rojo vivo, detonando instantáneamente el magma enterrado de los recuerdos, una mezcla tóxica de sangre y traición. En los segundos finales antes de la explosión del almacén en su vida pasada, el rostro inquietantemente tranquilo, casi cruel, de Nathan se había grabado a fuego en sus retinas moribundas a través de las llamas furiosas y el aire distorsionado. Fue él quien planeó meticulosamente la explosión, la llave que la había empujado al abismo. Rescate, rescátalo. Una oleada de furia violenta se disparó directamente a la coronilla de la cabeza de Susan, y casi podía saborear el sabor metálico de la sangre extendiéndose en su boca. Salvo el mismo enemigo que la había enviado personalmente al infierno, si el cerebro del sistema hubiera sido empapado en aguas residuales nucleares. Piérdete, gruñó al aire, su voz ronca y espesa con el olor a sangre. Las yemas de sus dedos se volvieron blancas por la fuerza de su agarre mientras apretaba la fría empuñadura del machete de aleación que acababa de sacar. La hoja era pesada, su borde brillaba con una luz fría y misteriosa bajo la lámpara del techo del almacén, reflejando la desenfrenada y hirviente intención asesina en sus ojos. Advertencia, los signos vitales del objetivo se acercaban a cero. Cuenta regresiva de hibernación obligatoria, 29 minutos 58 segundos, 57 segundos, 56 segundos. La fría cuenta regresiva del sistema contada como una sentencia de muerte, cada segundo martillando contra sus nervios. 72 horas de hibernación, eso significa que perdería su mayor confianza, el espacio del sistema.
Durante los 3 primeros días más críticos tras el apocalipsis, ¿en qué se diferencia eso de una sentencia de muerte? Joder, Susan siseó la palabra entre dientes, la rabia asesina en su pecho chocando violentamente con la fría coerción del sistema. Vete. Tenía que irse, no para salvar a ese maldito Nathan, sino por sí misma, para clavarle un cuchillo en el corazón a ese bastardo con sus propias manos. En el momento en que la decisión se solidificó, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarla. Como un leopardo enfurecido, se dio la vuelta y corrió hacia la furgoneta. El motor rugió como si lo hubieran llevado al límite, el maltrecho vehículo salió disparado hacia adelante como una flecha, desgarrando el aire opresivo mientras se dirigía a toda velocidad hacia los muelles abandonados al este de la ciudad. Fuera de la ventana, la silueta de la ciudad se desdibujó bajo el cielo gris plomizo antinatural de la tarde, sofocantemente opresivo. Susan aferró el volante, sus nudillos blancos por la tensión, el machete tendido sobre el asiento del pasajero. El frío destello de su hoja se reflejaba en su perfil pétreo y tenso, cada aliento ardía con furia y cálculo gélido. Nathan, gravemente herido, el cielo mismo la estaba ayudando. La enorme y oxidada silueta del muelle 3 pronto apareció en el otro extremo del horizonte. A lo lejos, el laberinto de acero formado por innumerables contenedores de carga abandonados yacía sin vida, como un coloso latente. El aire estaba denso con el fuerte olor a óxido, salmuera marina y un leve, casi imperceptible olor a quemado. Algo va mal. Susan frenó de golpe, los neumáticos chirriaron con fuerza contra el hormigón lleno de baches, antes de que la camioneta se hubiera detenido por completo. Agarró el machete del asiento del pasajero, abrió la puerta de golpe y saltó, casi en el instante en que sus pies tocaron el suelo. ¡Boom! Un rugido ensordecedor atravesó el cielo y la tierra sin previo aviso. El suelo bajo sus pies se convulsionó y se retorció violentamente. Las pupilas de Susan se contrajeron bruscamente mientras su cuerpo instintivamente, agachada y rodando buscando refugio, la masiva onda expansiva golpeó como un martillo invisible, inmovilizándola sin piedad contra el suelo frío y áspero mientras escombros y polvo llovían sobre ella. Levantó la cabeza bruscamente con el corazón casi parado. En lo profundo del muelle hacia la zona B, una monstruosa bola de fuego naranja que induce a la desesperación estalló hacia el cielo, tragándose instantáneamente los cielos. Un humo espeso como una feroz serpiente negra, se enroscó y rugió mientras se elevaba hacia el cielo. La aterradora onda expansiva, cargando un calor abrasador e innumerables fragmentos ardientes, se extendió hacia afuera en todas direcciones como una marea infernal. Varios contenedores de envío cerca del epicentro fueron destrozados y lanzados al aire como frágiles cajas de cartón. Área B número 7, esas son las coordenadas de la misión. La advertencia de nivel S del sistema y la cuenta regresiva rojo sangre destellaron frenéticamente en su mente. Nathan estaba en el centro de esa explosión. La mente de Susan se quedó en blanco por un momento, completamente abrumada por la horrible escena que superó con creces sus expectativas. No estaba gravemente herido. ¿Qué clase de maldita lesión grave podría causar este nivel de destrucción? Advertencia. Los signos vitales del objetivo siguen cayendo en picado. Cuenta regresiva, 10 minutos, 21 segundos, 20 segundos, 19 segundos. La fría voz electrónica fue como una sentencia de muerte sacando instantáneamente a Susan de su shock. Se mordió con fuerza la lengua, el dolor agudo y el sabor metálico sacudieron sus nervios sin retirada. El costo del apagado del sistema era algo que no podía permitirse. Maldita sea, maldijo en voz baja, el último rastro de vacilación en sus ojos reemplazado por una resolución violenta. El machete en su mano trazó un arco agudo a través del aire, su fría hoja aparentemente absorbiendo la intención asesina de su portador. Zumbando débilmente, ya no dudando, su cuerpo se disparó hacia adelante como una flecha negra disparada de un arco, cargando de cabeza hacia el corazón del infierno ardiente. Directamente a través de las olas abrasadoras de calor y humo asfixiante, las olas de calor abrasadoras se sentían como muros sólidos, cada respiración como tragar arena hirviendo, quemándole la garganta. Humo espeso se elevaba, borrando el cielo, reduciendo la visibilidad a menos de 5 metros, los contenedores en llamas crujían y estallaban, sus retorcidos marcos de acero se asemejaban a los huesos moribundos de una bestia gigante, listos para colapsar en cualquier momento. El suelo bajo sus pies era abrasador, lleno de manchas de aceite ardiente y fragmentos de metal retorcidos. La figura de Susan se lanzó rápidamente a través de la tormenta de fuego, su machete desviando los escombros que caían un momento y abriendo un camino a través de obstáculos al siguiente. Las coordenadas precisas proporcionadas por el sistema actuaron como un faro en la oscuridad, marcando claramente la dirección en su mente. Justo delante en la esquina del contenedor severamente deformado y
Relativamente menos ardiente, una ráfaga de viento caótica separó brevemente el humo espeso. Susan de repente patinó hasta detenerse, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Punto objetivo. Un contenedor de envío azul severamente retorcido y deformado yacía volcado de lado, su caparazón metálico desgarrado por la onda expansiva, dejando un enorme corte. Dentro del estrecho espacio triangular formado por ese corte, medio rodeado por las llamas, una figura se apoyaba contra la pared abrasadora del contenedor. Era Nathan. Parecía más delgado de lo que recordaba, pero el peligro depredador profundo que irradiaba de él, el tipo que pertenecía a un depredador máximo, aún la golpeaba como una fuerza física, incluso a través del humo y el fuego, incluso en su estado actual destrozado. Ese rostro, una vez tan exasperantemente tranquilo que la había hecho odiarlo hasta la médula, ahora estaba manchado de hollín y sangre, heridas frescas que supuraban perlas carmesí. Tenía los ojos cerrados, su pecho subía y bajaba violentamente, cada respiración era un jadeo trabajoso y sibilante. Lo más horroroso era su brazo izquierdo, retorcido en un ángulo antinatural, claramente roto. Su uniforme de combate oscuro estaba rasgado en varios lugares, revelando piel enrojecida y quemada y los bordes ensangrentados de las vendas debajo, vendajes que parecían viejos, no de esta explosión, gravemente herido, al borde de la muerte. El sistema no había mentido, pero el corazón de Susan se hundió en un abismo helado en ese momento. La escena ante ella era inquietantemente similar a la explosión del almacén en su vida pasada, solo que los roles se habían invertido, ahora era ella la que estaba parada fuera de las llamas empuñando la espada de la matanza. Un torrente gélido de éxtasis, rabia y deseo destructivo rompió instantáneamente la presa de la razón. Ahora era el momento, golpea mientras el hierro estaba caliente. Remátalo mientras estaba caído, sin la menor vacilación. Susan se movió como un rayo negro, se lanzó a través de los obstáculos en llamas con varios saltos afilados y ágiles, cerrando la distancia final en un instante. El aire abrasador se desgarró cuando la espada ancha talló un chillido agudo y penetrante a través del cielo. La hoja helada, condensada con un odio infinito, golpeó con la precisión y la fuerza de un segador. Colmillos presionando sin piedad contra la garganta vulnerable de Nathan, la punta de la hoja tocó piel cálida y una vena palpitante. Solo una pulgada más hacia adelante, solo un movimiento de muñeca. Nathan, la voz de Susan siseó entre dientes apretados, más fría que el filo de una espada, cada palabra mezclada con fragmentos de hielo venenosos. ¿Conoces el camino al infierno? La agonía abrasadora del incendio del almacén en su vida pasada, la traición escalofriante, la desesperación sofocante de la muerte, todo su odio estalló en este momento, amenazando con destrozar su propio cuerpo, matarlo. Solo un movimiento de muñeca. El hombre apoyado contra el contenedor abrasador se tensó casi imperceptiblemente cuando su hoja tocó su garganta, luego, sus párpados fuertemente cerrados, manchados de hollín y sangre seca, se levantaron lentamente. Bajo esas gruesas pestañas había ojos que Susan conocía íntimamente, pero ahora llenos de emociones completamente ajenas a ella. No había miedo a la muerte inminente, ninguna conmoción por la repentina ataque, ni siquiera un rastro de sorpresa, solo un agotamiento profundo que parecía capaz de tragarse almas enteras, como si hubiera caminado durante milenios a través de montañas de cadáveres y ríos de sangre. Las pupilas, veteadas de carmesí como una telaraña, estaban terriblemente inyectadas en sangre. Estos ojos completamente exhaustos perforaron el humo espeso con precisión, cortaron el odio ardiente en la mirada de Susan y se fijaron en ella, directamente sin vacilar. El tiempo pareció congelarse en ese momento, espesado por las llamas viscosas y el humo. La nuez de Adán de Nathan tembló con dificultad bajo la fría hoja, tirando de la herida en su cuello. Un hilo de carmesí se deslizó lentamente por la ranura del cuchillo. No miró la hoja mortal, su mirada permaneció fija en el rostro de Susan. Sus labios agrietados y cubiertos de sangre se movían con una lentitud insoportable, su voz áspera como papel de lija, rota y desigual, cada sílaba parecía arrancada a la fuerza de sus pulmones quemados, llevando el calor abrasador de la sangre. Susan, Susan. Este término cariñoso casi olvidado, un sonido torpe pero íntimo proveniente de recuerdos lejanos golpeó la mente de Susan como un rayo cargado de hielo eterno, sin previo aviso. La mano que sostenía el cuchillo tembló violentamente sin control. La hoja trazó una línea carmesí más profunda en su nuez. ¿Cómo sabía ese nombre? Solo cuando era una niña ingenua, el chico igualmente torpe del orfanato se tropezó al llamarla así. Más tarde huyó de ese lugar, enterrando tanto el nombre como esos recuerdos borrosos en el polvo con sus propias manos. Nathan, ¿cómo pudo ser posible?
Esos ojos inyectados en sangre reflejaron claramente su momentánea sorpresa y vacilación inconcebible. Nathan pareció intentar mover los labios, pero solo logró remover los coágulos de sangre seca en su rostro. Jadeaba en busca de aire. Su voz quebrada tenía un peso desgarrador y pesado mientras se esforzaba por expresarlo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Boom, la mente de Susan daba vueltas. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se le subiera a la cabeza en un instante, solo para congelarse en hielo. Al segundo siguiente toda pretensión, todas las misiones, todas las advertencias del sistema, volaron en pedazos en ese instante. Solo este rostro manchado de sangre permaneció ante ella, y el agotamiento profundo en sus ojos, una comprensión que había atravesado los ciclos de la vida y la muerte. Esta vez, el pecho de Nathan se agitó violentamente, cada respiración llevaba la voz áspera de un moribundo, como si fuera la última. La miró con todas las fuerzas que le quedaban, conduciendo esas palabras, como una maldición, como un suspiro, una por una, profundamente en el torbellino de su alma. Mi turno para encontrarte. En el momento en que las palabras cayeron, los combustibles amontonados en la distancia estallaron violentamente una vez más. ¡Bum! Llamas aún más feroces se dispararon al cielo, envolviendo instantáneamente a las dos figuras enfrentadas en la frenética danza de luz y sombra. La onda expansiva de la masiva explosión golpeó los tímpanos de Susan como un mazo, casi ensordeciéndola, pero el rugido atronador fue nada comparado con la tempestad que las últimas palabras de Nathan habían agitado en su corazón. Él también la buscaba, a ella. ¡Boom! La segunda ola de impacto de la explosión fue incluso más violenta de lo esperado. Susan sintió una ráfaga de aire abrasador, como un ariete invisible, golpear su espalda con fuerza brutal, con un gemido ahogado. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante sin control. Su brazo, aún agarrando el machete, intentó estabilizarse instintivamente, pero terminó presionando con fuerza contra el pecho de Nathan. Uf, la respiración ya débil de Nathan se cortó por completo, liberando un jadeo agonizante y fragmentado. La hoja inevitablemente cortó un corte más profundo y horrible en un costado de su cuello. Un líquido cálido empapó instantáneamente la muñeca de Susan, pegajoso y abrasador. Advertencia, los signos vitales del objetivo están a punto de desaparecer. Cuenta regresiva de hibernación forzada, 9 minutos, 15 segundos, 14 segundos, 13 segundos. La alarma del sistema sonó como una sentencia de muerte, golpeando frenéticamente. Los nervios de Susan, cada destello de esos números rojos sangre se sentía como el endurecimiento de unos grilletes de hielo. ¡Maldita sea! La intención asesina y el instinto de supervivencia chocaron violentamente en su mente mientras observaba el rostro de Nathan, retorcido en agonía por la asfixia. Sus ojos inyectados en sangre permanecieron fijos en los de ella, arremolinándose con algo que no podía comprender, algo tan pesado que la asfixiaba. No era una súplica de clemencia, sino más bien una acusación silenciosa, una confirmación que parecía atravesar los ciclos del destino. Un gemido metálico rechinante resonó desde arriba. Susan levantó la cabeza bruscamente, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Los restos de un contenedor de carga medio quemado, destruidos por la explosión y aún envueltos en llamas, se precipitaban hacia el estrecho espacio triangular donde se encontraban como un meteoro, cargando un peso devastador y un fuego rugiente. La sombra de la muerte se cernió instantáneamente sobre ellos. No hubo tiempo para pensar. El instinto fue más rápido que el odio creciente. Retírense. La orden mental de Susan. Rugió en el último momento posible zumbido, una onda espacial invisible se expandió instantáneamente hacia afuera de ella, los enormes restos del contenedor en llamas, junto con sus llamas mortales y energía cinética destructiva, se desvanecieron en el aire a menos de 3 metros sobre sus cabezas, como si los hubiera borrado una mano gigante invisible. Todo lo que quedó fue un breve vórtice de vacío formado por el repentino desplazamiento de aire, y algunas volutas de humo que se disipaban. Almacenamiento exitoso, puntos de supervivencia consumidos, 50 puntos restantes, 100, advertencia, los signos vitales del objetivo siguen cayendo en picado, cuenta regresiva, 8 minutos 47 segundos, el corazón de Susan sangró. 50 puntos, eso fue suficiente para que ella se abasteciera de otro lote de medicina salvadora, pero se gastó en salvar a este maldito enemigo, bajó la mirada abruptamente, encontrándose con los ojos de Nathan que aún estaban fijos en ella. A tan corta distancia pudo ver
Claramente su propio rostro distorsionado reflejado en las profundidades de sus pupilas, un rostro lleno de intenciones asesinas, conmoción y un rastro de un desconcierto que ni siquiera había notado, el cuchillo aún presionado contra su cuello, la sangre fluyendo más rápido por la ranura de la hoja. El pecho de Nathan se agitaba violentamente mientras luchaba por respirar hondo, su voz entrecortada transmitía una calma inquietante, como si no fuera él quien acababa de rozar la muerte. Susan. El cuchillo, muévelo con cada palabra, la vibración de su manzana hundía la hoja más profundamente en su carne. La sangre manchando su cuello, tengo algo que decir, sobre el sistema, la palabra atravesó el cerebro de Susan como un picahielos, su agarre en el cuchillo se apretó violentamente. ¿Cómo podía saber del sistema? En su vida pasada cuando la traicionó, el sistema había sido su secreto más profundo y mejor guardado, uno que nunca había revelado. Tú, la voz de Susan estaba ronca por una sorpresa y una sospecha inconcebibles, casi instintivamente. Retiró lentamente la hoja unos centímetros mientras el frío metal dejaba su piel, la herida del cuello de Nathan, lo suficientemente profundo como para exponer el hueso. Inmediatamente brotó más sangre, pero su cuerpo tenso pareció relajarse microscópicamente. Tragó con avidez el aire abrasador y penetrante, cada respiración irregular acompañada por el silbido de sus pulmones dañados, como si pudieran fallar por completo en cualquier momento. Sus ojos inyectados en sangre permanecieron fijos en Susan. El agotamiento los agobiaba como plomo, pero en lo profundo ardía una luz desesperada, casi maníaca, de táctica final. No es la primera vez. La voz de Nathan se quebró, pero contenía una certeza escalofriante. Ciclo, reiniciar, no solo tú, yo. Boom. La mente de Susan sintió como si hubiera sido golpeada por una bomba de alto explosivo. Ciclo, reiniciar, no solo ella, él también. Esa última mirada tranquila antes de la explosión del almacén en su vida pasada, podría haber sido no indiferencia, sino resignación. Incontables fragmentos de información chocaron salvajemente en su mente, tratando desesperadamente de reensamblarse. Explosión, almacén. Nathan jadeó rápidamente, el subir y bajar de su pecho se debilitó, su vida fuerza parpadeando como una vela al viento. No yo detonada, la clave es la clave. Ellos están buscando el sistema, la clave detonación, no él, están buscando el sistema. La información era demasiado abrumadora y aterradora. Susan sintió un escalofrío que le recorrió la columna hasta la coronilla. La palma de la mano que agarraba el cuchillo estaba fría y húmeda, el odio de su vida pasada se quebró en ese momento, una enorme fisura fatal. Miró fijamente a Nathan, intentando detectar incluso el más mínimo indicio de mentira en su rostro moribundo. Advertencia: los signos vitales del objetivo han alcanzado niveles críticos, cuenta regresiva para hibernación forzada, 3 minutos y 2 segundos, 1 segundo 00, evaluación de fallo de misión en curso. La gélida cuenta regresiva llegó a cero. El corazón de Susan dio un vuelco. Ya viene el castigo de la hibernación del sistema. Los signos vitales del objetivo muestran ligeras fluctuaciones. Veredicto: no completamente extinguido. Estado de la misión: extensión crítica. Hibernación forzada aplazada. El anfitrión debe administrar ayuda inmediata. Repito, administrar ayuda inmediata. En la voz electrónica del sistema transmitía una fluctuación rara, casi errática, con el último, administrar ayuda inmediata. Casi rugiendo. Aplazado, los nervios de Susan se tensaron hasta el punto de ruptura, de repente se relajaron, su espalda instantáneamente empapada en sudor frío, tan cerca, solo un poco más, viendo el rostro de Nathan rápidamente ceniciento por la pérdida de sangre. Esos ojos que una vez había odiado más allá de toda medida comenzaron a perder el foco, un miedo más primario y gélido se apoderó de ella. Si él moría, aplazamiento, se convertiría inmediatamente en hibernación permanente. Esos secretos sobre la reencarnación, la clave y el sistema se perderían para siempre en las profundidades. Joder, Susan escupió la palabra con los dientes apretados, la intención asesina que se agitaba en sus ojos reemplazada por una furia más violenta y coaccionada. Tiró hacia atrás el machete golpeándolo en la funda en su cintura con un sonido metálico, con movimientos bruscos. Ella rasgó el uniforme de combate de Nathan, empapado en sangre, por el pecho y el abdomen. La herida quedó expuesta. Su brazo izquierdo estaba visiblemente fracturado y retorcido con varias laceraciones y quemaduras en el pecho y el abdomen. La más fatal fue un profundo corte cerca de la costilla inferior izquierda. Sus bordes estaban carbonizados, revelando el hueso debajo. Rojo oscuro, la sangre espumosa brotaba con cada respiración débil. Hemorragia interna. Necesitaba hemostasia inmediata. Sistema. Intercambio por un botiquín de primeros auxilios. La solución de hemostasia más efectiva ahora.
Los pensamientos de Susan rugieron en su mente. Recibido. Puntos de supervivencia consumidos, 80. Intercambiado por aerosol de coagulación rápida de grado de campo de batalla X1. Vendaje hemostático de alta eficiencia X1. Férula de fijación ósea X1. Potente analgésico / diagonal estimulante X1. Para mantener los signos vitales. Puntos restantes, 20. Un pesado botiquín de primeros auxilios plateado apareció al instante en sus manos, moviéndose como un rayo. Susan no perdió tiempo. Sacó el imperdible del aerosol de coagulación y lo apuntó a Nathan. La herida más crítica bajo la costilla, y presionó la boquilla con fuerza. Una sustancia blanca y espumosa con un fuerte olor acre cubrió instantáneamente la horrible herida. La intensa estimulación provocó que Nathan, quien estaba a punto de perder el conocimiento, convulsionara violentamente. Un gemido ahogado de dolor escapó de su garganta. Su mirada desenfocada se agudizó brevemente al fijarse en el rostro gélido e inexpresivo de Susan, a escasos centímetros de distancia. «Aguanta». La voz de Susan era fría y carente de calidez, pero sus movimientos eran precisos y eficientes. Rápidamente aplicó un vendaje hemostático de alta presión que liberó inmediatamente una sustancia activa al contacto con la herida, adhiriéndose firmemente y contrayéndose. A continuación, el brazo izquierdo fracturado, rápidamente estabilizado con una férula. Finalmente tomó el potente inyector estimulante lleno de líquido azul pálido y, sin dudarlo, lo hundió en la vena intacta del cuello de Nathan, administrando la dosis con fuerza. ¡Ay! El cuerpo de Nathan se convulsionó violentamente como un pez lanzado al vacío. En la orilla, su rostro ceniciento se tiñó de un tono antinatural y mortal, y sus pupilas dilatadas se contrajeron bruscamente. Al recuperar la concentración, una oleada de vitalidad abrumadora y drenante se inyectó a la fuerza en su cuerpo que se desplomaba. Jadeó bruscamente, su pecho subía y bajaba violentamente, sus ojos fijos en Susan con una expresión indescriptiblemente compleja, dolor, conmoción y un indicio de algo inefablemente salvaje. Los signos vitales del objetivo han vuelto a umbrales seguros. Misión de emergencia completada, puntos de supervivencia de recompensa, 200, puntos restantes, 220. Las funciones del sistema funcionan con normalidad. El frío tono de notificación sonó como música celestial. ¡Listo! Los nervios tensos de Susan se relajaron de repente y una abrumadora sensación de agotamiento la invadió. Miró los ojos anormalmente brillantes de Nathan abiertos y fijos en ella por los estimulantes, ardiendo con una llama intensa, una mezcla de dolor insoportable y un brillo casi paranoico que no pudo descifrar. Ahora, la voz de Susan era como hielo templado mientras se enderezaba lentamente, mirando imperiosamente al hombre que acababa de ser rescatado del borde de la muerte, apoyado en el contenedor abrasador. Su mano derecha presionaba contra la empuñadura del cuchillo en su cintura una vez más, sus nudillos se ensancharon por la fuerza. «Me debes una explicación, sobre el ciclo, sobre la llave, sobre ellos», habló lentamente, cada palabra como una gota de hielo golpeando una placa de hierro abrasador. «Nathan, si quieres vivir, escupe todo lo que sabes». Limpio, en la distancia, las llamas aún ardían y se elevaba un humo espeso. Este rincón del infierno era temporalmente seguro, pero estaba lleno de un aura más peligrosa que el fuego mismo. Nathan jadeaba en busca de aire. Cada inhalación tiraba de sus heridas y enviaba oleadas de dolor abrasador por todo su cuerpo, pero los potentes estimulantes que exprimieron su vitalidad lo mantenían en un grotesco estado de alerta. Inclinó la cabeza. De espaldas observando a la mujer frente a él, una figura que irradiaba una gélida intención asesina, pero que lo había salvado en el último momento. Sudor, sangre y hollín se mezclaban al deslizarse por sus sienes. Tosió varios bocados de espuma sanguinolenta, con la voz ronca al hablar, cada palabra parecía arrancada de su garganta quemada. La llave no es un objeto, es un grupo de personas. Las pupilas de Susan se contrajeron ligeramente, su mano descansaba inmóvil sobre la empuñadura de su espada. «Están buscando la puerta». La mirada de Nathan se volvió distante como si recordara algo absolutamente horroroso, reiniciando el ciclo, cada vez, es inestable, desbordamiento de energía de la puerta, es una selección, una pantalla. El corazón de Susan se hundió violentamente. El ciclo del apocalipsis era en realidad una forma de pantalla. El sistema. La mirada de Nathan se volvió a centrar en el rostro de Susan, con una penetrante escrutinio. Es un fragmento de la puerta, o mejor dicho,
lo que las llaves más anhelan capturar, un localizador, un localizador. Susan sintió como si le hubiera caído un rayo. El sistema en el que confiaba para sobrevivir, su mayor activo, era en realidad la fuente de una persecución mortal, la vida anterior, el almacén. Nathan jadeó con urgencia, sus ojos brillaban con un profundo dolor y furia. Yo no provoqué la explosión, fueron las llaves, los rastreadores, se fijaron en tus fluctuaciones espaciales, justo ahí, querían capturar tu sistema. Su voz se elevó repentinamente con un rugido desesperado, intentaba empujarte fuera, lejos del centro de la explosión, pero la energía se descontroló, demasiado rápido, boom, la mente de Susan explotó por completo, esa catastrófica explosión de su vida pasada. Ese empujón final, no traición, sino protección, una posibilidad absurda se arraigó en su corazón con una intensidad aterradora, helándola hasta los huesos. Miró fijamente a Nathan, buscando en sus ojos incluso el más mínimo indicio de engaño, pero los ojos inyectados en sangre solo contenían un dolor insondable y una honestidad casi destructiva. Pruébalo. La voz de Susan estaba ronca, casi irreconocible, la empuñadura del cuchillo casi aplastada en su agarre. Esta revelación trascendental era demasiado para procesar, no podía aceptarla de inmediato, probarla. Los labios de Nathan se torcieron en una mueca más agonizante que un sollozo, una sonrisa mezclada con un dolor insoportable y algo que bordeaba la locura. Con un esfuerzo inmenso, levantó lentamente su mano derecha aún funcional hacia su cuello empapado en sangre, hurgando profundamente bajo la sangre. La espada de Susan brilló a medias fuera de su vaina, su frío brillo afilado como una navaja. Los movimientos de Nathan se detuvieron brevemente, ignorando la amenaza letal. Apretando los dientes, ejerció fuerza con los dedos y abrió un compartimento oculto extremadamente bien oculto cerca de su clavícula dentro de su traje de combate. Dentro del compartimento no había ningún arma, solo una pequeña astilla negra del tamaño de una uña de material desconocido. La astilla estaba cubierta de patrones plateados increíblemente finos que fluían lentamente como si estuviera viva. En el momento en que Susan vio el astilla, su sangre pareció congelarse en sus venas. En lo profundo de su espacio sistémico, en un rincón sellado, una astilla negra casi idéntica emitió un zumbido resonante extremadamente débil pero perfectamente sincronizado. Era el mismo objeto inquietante que había descubierto en el núcleo de su espacio sistémico al despertar de su renacimiento, algo de propósito desconocido que no podía descartar. Siempre había asumido que era parte del sistema. Esto es... La voz de Susan tembló con una intensidad que ni siquiera ella misma había notado. Otro fragmento de la puerta. Nathan jadeó, su mirada afilada como una cuchilla, fijada en la expresión repentinamente alterada de Susan, o mejor dicho, el rastreador implantado por la llave. Yo también tengo uno, tosió violentamente, una gran bocanada de sangre se derramó, su rostro palideció instantáneamente. Los efectos del estimulante de alta potencia se desvanecían rápidamente y las señales de vida se desplomaban una vez más. En mi vida pasada al final destruí mi fragmento, detoné su núcleo de energía. La voz de Nathan se volvió cada vez más débil, sus palabras entrecortadas, sus ojos comenzando a desenfocarse. Eso desencadenó, esto, reiniciar, Susan, ellos pronto vendrán. Sus palabras se interrumpieron abruptamente mientras su cabeza se inclinaba hacia un lado. La consciencia se desvaneció por completo, solo quedó un aliento leve, casi imperceptible, un hilo frágil que lo mantenía atado a la vida. Susan se quedó congelada en su lugar, como si estuviera encerrada en hielo. El frío de las yemas de sus dedos se extendió por sus venas a cada extremidad. Miró el misterioso fragmento negro brillante y plateado en la mano de Nathan, luego sintió el otro fragmento resonando desde las profundidades del espacio. Un enigma colosal se abría ante ella como un abismo: llaves, puertas, fragmentos, rastreadores, ciclos, selección y la protección devastadora de Nathan en la distancia. El crepitar de las llamas y el gemido triste del viento marino a través del acero retorcido ahora sonaban como los pasos que se acercaban de una vasta conspiración. En las profundidades del humo, innumerables ojos fríos parecían atravesar el tiempo y el espacio, fijándose en ella con una concentración inquebrantable. Lentamente se agachó, sus dedos helados y temblorosos, buscando la arteria carótida de Nathan. El débil pulso titilaba como una vela al viento. Nathan. La voz de Susan era tan débil como un sueño, sus ojos se arremolinaban con una tormenta sin precedentes y completamente compleja. Más te vale no me mientas. Levantó la vista bruscamente, mirando más allá del denso humo hacia el cielo plomizo y opresivo. El machete en su mano aún llevaba la sangre de Nathan en su hoja, brillando con un resplandor frío y misterioso bajo la luz del fuego.
Sus puntos de supervivencia se habían reducido a solo 220. A su lado yacía un hombre gravemente herido, su identidad un misterio, posiblemente un enemigo o un aliado. Mientras tanto, los cazadores letales podrían estar ya entrando en esta ciudad, deslizándose lentamente hacia el abismo, atraídos por la resonancia de los fragmentos. El verdadero apocalipsis apenas había comenzado a revelarse. Un rincón de su monstruoso velo, y no le quedaba escapatoria. Los dedos de Susan estaban helados al presionar el débil pulso en el cuello de Nathan, sintiendo el frágil hilo de vida que podía romperse en cualquier momento. Él yacía a sus pies, con el rostro ceniciento, su respiración tan superficial que casi se había extinguido. Solo el continuo goteo de sangre de sus labios demostraba que aún no había sucumbido del todo a la oscuridad. Sus últimas palabras, sobre la llave, los fragmentos de la puerta, la verdad tras la explosión en su vida pasada, enroscadas alrededor de su corazón como incontables serpientes venenosas, royendo el odio profundo que la había sostenido durante 2 vidas, no traición, sino protección. Una noción absurda que le envió escalofríos por la espalda. Advertencia, señal de seguimiento de energía de alta dimensión detectada, ubicación, rumbo oeste, distancia, 5 kilómetros, intensidad, un nivel positivo, advertencia. Múltiples fluctuaciones de energía. Acercándose, tiempo estimado de encuentro 15 minutos, la alarma del sistema era gélida y penetrante con una urgencia sin precedentes. Los cazadores están aquí, más rápido de lo que esperaba. Su objetivo estaba inequívocamente fijado en la ubicación del fragmento. Susan levantó la cabeza bruscamente. El último rastro de vacilación en sus ojos fue reemplazado por una determinación gélida. El odio podía dejarse de lado, la verdad podría resolverse más tarde, pero ahora mismo, la supervivencia era primordial. Ni la vida de Nathan ni la suya podían perderse aquí. Sistema, intercambio, sus pensamientos rugían en su mente. Plan de evacuación del campo de batalla más eficiente. Destino, casa segura, recibido. Puntos de supervivencia consumidos, 200. Intercambio. Anclaje de salto espacial de corto alcance de un solo uso. Persona dual, X1. Puntos restantes, 20. Advertencia. La activación del ancla requiere 5 segundos de tiempo de estabilización, durante los cuales el movimiento es imposible. Anfitrión, seleccione inmediatamente un punto de aterrizaje seguro. Los puntos tocaron fondo al instante. Pero un disco de metal del tamaño de la palma de la mano, brillando con una luz azul inquietante, se materializó en su mano de la nada. Sin dudarlo, Susan estrelló el disco contra el suelo abrasador bajo sus pies. El disco se desplegó al instante y unos intrincados patrones de energía se iluminaron para formar un círculo azul lo suficientemente grande como para albergar a 2 personas. Se agachó con movimientos de una eficiencia casi brutal, y agarró la correa del traje de combate de Nathan, tirando de su pesado cuerpo hacia el centro del círculo con un tirón brusco. Su brazo izquierdo roto se balanceó flácidamente durante el arrastre, y Nathan dejó escapar un gemido inconsciente de dolor. La luz de la abertura se arremolinó rápidamente, el zumbido se hizo más fuerte, una cuenta regresiva de 5 segundos latió frenéticamente en la mente de Susan. A lo lejos, la cortina de humo y llamas fue violentamente desgarrada por varias figuras afiladas, vestidas con elegantes trajes de combate negros de cuerpo entero y máscaras metálicas inexpresivas que cubrían sus rostros. Blandían armas de fuego de formas extrañas que brillaban con una energía peligrosa. Su velocidad superaba con creces los límites humanos, lanzándose como fantasmas a través de las ruinas en llamas, con sus miradas gélidas. Fijando al instante a Susan y Nathan en el centro de la abertura a objetivos localizados, portando fragmentos dobles, despejando el perímetro, captura prioritaria. Una voz fría y sintetizada atravesó los ecos de las explosiones. Los cañones de las armas se alzaron. Varios rayos de energía cegadores, como guadañas de la muerte, atravesaron el humo, dirigiéndose directamente hacia la abertura. 3, 2, 1, rugió Susan en su corazón, protegiendo con todas sus fuerzas al inconsciente Nathan bajo ella. Un zumbido. Justo cuando el rayo de energía estaba a punto de impactar el halo, una intensa distorsión espacial los envolvió instantáneamente. Solo quedó un anillo de marcas carbonizadas por la repentina retirada de energía y las pequeñas explosiones causadas por los rayos de energía fallados. El mareo intenso y la compresión espacial desaparecieron. El familiar aroma a desinfectante mezclado con polvo inundó sus fosas nasales. La casa segura.
Los ojos de Susan se abrieron de golpe, confirmando los familiares muros de hormigón agrietados a su alrededor. Estaba medio arrodillada en el suelo, el pesado cuerpo de Nathan presionando sus piernas, su sangre empapando sus pantalones. Salto espacial. Éxito. Punto de anclaje destruido. Advertencia, señal de rastreo perdida temporalmente, pero no se puede bloquear la resonancia de fragmentos de baja frecuencia. El enemigo posee métodos de detección de alta dimensión. Riesgo de exposición a la casa segura extremadamente alto. El anfitrión debe evacuar de inmediato. La advertencia del sistema permaneció gélida como siempre. Susan apretó los dientes, ignorando su propia condición, e inmediatamente revisó el pulso de Nathan, más débil que antes. La reacción del uso excesivo de estimulantes de alto rendimiento combinada con el impacto de los saltos espaciales significaba que podría colapsar por completo en cualquier momento. Sistema, escanee sus lesiones, plan de tratamiento óptimo. La voz de Susan estaba ronca, transmitiendo una orden innegable. Escaneo, objetivo, Nathan, signos vitales, crítico, lesiones primarias, fractura con minuta abierta del brazo izquierdo, fracturas de la tercera y cuarta costillas izquierdas con contusión pulmonar y laceración, rotura esplénica, hemorragia interna, múltiples laceraciones y quemaduras de segundo grado, shock hemorrágico, solución óptima, intervención quirúrgica inmediata para hemostasia y reparación de órganos. Los puntos de supervivencia actuales del huésped son insuficientes para canjearlos por una unidad médica avanzada. Recomendación, administrar inmediatamente una inyección de reparación celular de alta eficiencia, costo de 180 puntos, complementado con procedimientos quirúrgicos básicos para estabilizar las lesiones, 180 puntos, solo le quedaban 20. El corazón de Susan se encogió profundamente. Sin dudarlo, se cortó la muñeca izquierda, la sangre brotó al instante. Presionó su muñeca contra los labios de Nathan, intentando verter la sangre que fluía en su boca. Al mismo tiempo, se comunicó frenéticamente con el sistema en su mente: consumir todos los puntos, canjearlos por un potente suero reparador celular. Por cualquier punto insuficiente, restar de mi fuerza vital. Advertencia, convertir fuerza vital en puntos a la fuerza es extremadamente peligroso, dañará permanentemente la constitución fundamental del huésped. Confirmo, la voz de Susan era firme. Una intensa ola de debilidad la invadió al instante. Por todo su cuerpo, como si algo fundamental le hubiera sido arrancado a la fuerza, su visión se oscureció y casi se desploma. Confirmado, consumió puntos de supervivencia, 20, consumió fuerza vital del anfitrión, puntos convertidos, 160. Intercambiado por un potente suero reparador celular, básico, X1, puntos restantes, 0, advertencia, fuerza vital del anfitrión severamente sobredimensionada, constitución reducida permanentemente en un 30%. Una pluma de inyección verde suavemente brillante apareció en su mano. Susan, reprimiendo el mareo y el intenso y desgarrador dolor en su corazón, tembló mientras hundía con fuerza la aguja en el vaso sanguíneo del cuello de Nathan, inyectando hasta la última gota del líquido vivificante. Los efectos de la inyección eran visibles a simple vista. La palidez cenicienta en el rostro de Nathan se desvaneció rápidamente, reemplazada por un rubor malsano. Su débil ritmo cardíaco y respiración se hicieron más fuertes. Aunque el sangrado de sus órganos rotos no se detuvo de inmediato, disminuyó significativamente, permaneció inconsciente, pero la llama de su vida se había estabilizado a la fuerza. Por ahora, Susan se desplomó en el suelo, jadeando, con la espalda empapada en sudor frío. La herida en su muñeca aún sangraba y la abrumadora debilidad por haberle drenado su fuerza vital a la fuerza hacía que incluso mover un dedo fuera insoportablemente difícil. Miró a Nathan, cuya respiración se había estabilizado. Su expresión era una maraña de emociones. Para salvar a este hombre, que podría ser un aliado o parte de una conspiración aún mayor, casi había pagado con la mitad de su vida. El tiempo transcurría lentamente en la silenciosa casa segura. Apoyada contra la fría pared, Susan permaneció alerta ante los cazadores que podrían irrumpir en cualquier momento mientras atendía la herida de su muñeca y se obligaba a procesar la impactante información que Nathan le había revelado. Fragmentos, llaves, puertas, ciclos, selección, cada palabra apuntaba a una vasta y aterradora verdad, el odio de su vida pasada, como hielo arrojado a un horno, derretido y retorcido rápidamente ante este misterio colosal, pero no se desvaneció del todo. En cambio, se asentó en algo más pesado, más frío, un cansancio profundo e inquebrantable. No sé cuánto tiempo había pasado, quizá horas, o quizá solo decenas de minutos. Los dedos de Nathan se crisparon casi imperceptiblemente. Entonces dejó escapar un gemido reprimido y atroz.
Sus gruesas pestañas temblaron violentamente mientras luchaba por abrir los ojos un poco. Esos ojos inyectados en sangre, tras un breve instante de confusión, se enfocaron al instante. Vio el techo agrietado sobre él, olió la familiar mezcla de desinfectante y sangre, y entonces su mirada se desvió lentamente, posándose en Susan, que estaba sentada contra la pared, con el rostro pálido como el papel, mirándolo fríamente. Sus miradas se encontraron. La casa segura estaba en un silencio sepulcral. La expresión de Nathan era indescriptiblemente compleja, agonía, debilidad, los días de haber escapado por poco de la muerte y un rastro de algo inefablemente pesado. Intentó mover sus labios resecos, su voz ronca como un gong roto. Casa segura, tú. Sus pupilas se contrajeron bruscamente al notar el vendaje manchado de sangre en la muñeca de Susan, como si se hubiera dado cuenta de algo. El resto de sus palabras se atascó en su garganta. ¿Estás despierto? La voz de Susan no contenía calidez, fría como el hierro. Tu vida está temporalmente a salvo. Nathan guardó silencio unos segundos, su pecho subía y bajaba como si cobrara fuerza con dificultad. Giró la cabeza para mirar su brazo izquierdo, fracturado y toscamente inmovilizado, entonces sintió la fuerza medicinal dentro de él que apenas sostenía su vitalidad. Finalmente su mirada regresó al rostro de Susan, ya no lleno de la locura y desesperación anteriores, solo un agotamiento casi desolador y un leve, casi imperceptible indicio de alivio. Gracias, dijo con voz áspera, su voz tan ligera como un suspiro. Esta gratitud no era por su propia supervivencia, se sentía más como un reconocimiento. Tras la decisión final de Susan. Susan no respondió a su agradecimiento. Lentamente se levantó. Aunque sus pasos eran inestables, su espalda permaneció recta, sus ojos afilados como una espada, irradiando una vez más el filo gélido de un combatiente en la cima de la fuerza. Caminó hacia Nathan y lo miró. Cada palabra que pronunció fue clara y deliberada, cortando el aire silencioso. Nathan, tu vida fue comprada con mis puntos, mi sangre e incluso mi propia vitalidad. Ya no te pertenece, me pertenece. Nathan escuchó en silencio sin ofrecer ninguna réplica. Sobre la llave, sobre la puerta, sobre este maldito ciclo y los fragmentos. La mirada de Susan era tan aguda como la de un halcón, con una autoridad inquebrantable. Escupe todo lo que sabes, cada detalle, cada nombre, cada posible debilidad. Ahora, inmediatamente. Se inclinó ligeramente, su aliento helado casi rozando el rostro de Nathan. Este es el único valor que te queda para seguir con vida, y es nuestra única oportunidad de sobrevivir, enfatizó la palabra, nuestro, fuertemente, entrelazado con la fría alianza de aquellos acorralados. Nathan contempló el fuego en sus ojos, una llama que ardía con una mezcla de fragilidad y desafío, en la columna vertebral que permanecía intacta a pesar de ser llevada al límite. Respiró hondo, el movimiento envió un dolor agudo a través de sus heridas, pero su mirada era inusualmente clara y resuelta. Está bien, respondió con voz áspera, su voz débil pero con el peso de una resolución final y desesperada. Hablaré. Fuera de la ventana, la ciudad se deslizaba más profundamente en el silencio de un abismo, la sombra del apocalipsis ya sobre ellos. Dentro de la casa segura, la tenue luz amarilla parpadeaba. Un hombre gravemente herido se apoyaba contra la fría pared y comenzaba a contar una larga y oscura historia de ruinas antiguas, interferencia de dimensiones superiores, un ciclo de encarcelamiento y las brasas de la rebelión. Una mujer de rostro pálido pero ojos afilados como cuchillos escuchaba en silencio, su machete descansando sobre sus rodillas, su hoja reflejando tanto la luz como un fuego reavivado en sus ojos, una voluntad de sobrevivir que ardía aún más feroz que las llamas de la venganza. La sombra de los perseguidores aún se cernía sobre ellos, los susurros de la resonancia de los fragmentos se aferraban como gusanos al hueso, pero en este espacio confinado, dos almas cargadas de venganzas de sangre y secretos jugueteadas por el destino una y otra vez, por primera vez realmente bajaron las espadas que se habían apuntado el uno al otro, en cambio, volvieron su mirada hacia el enemigo común, vasto, aterrador y oculto tras el apocalipsis y el ciclo mismo. El camino por delante sigue siendo el purgatorio, pero ya no lo recorren solos. Sobre las cenizas, una tenue pero tenaz llama de alianza se enciende silenciosamente. Susan escuchó la narración ronca pero metódica de Nathan, sobre la estructura de la organización clave, las leyendas de la puerta, los patrones de reinicio de cada ciclo y los mecanismos de selección. Su mirada se volvió cada vez más tranquila, pero también más fría, cuando Nathan llegó a un punto crítico.
sobre la posible debilidad de las coordenadas espaciales de la sede de la organización clave y la posibilidad de usar la resonancia entre dos fragmentos para crear interferencia inversa o incluso destrucción. Susan levantó bruscamente la mano para detenerlo. Basta, su voz tenía una resolución inquebrantable, sus agudos ojos perforando la estrecha ventana de la casa segura como los de un halcón, mirando la oscura ciudad afuera, ahora completamente silenciosa salvo por el parpadeo esporádico de llamas distantes. Tenemos suficiente información. Se puso de pie, aunque la debilidad de su vitalidad drenada todavía se aferraba a ella como una sombra, el aura de un verdadero guerrero había regresado, ahora aún más aguda, templada con una resolución desesperada. Caminó hacia la esquina, donde estaba el último alijo de armas que había almacenado antes del apocalipsis, abriendo la caja, pasó por alto el arco compuesto ligero y los virotes de ballesta, sacando en su lugar el pesado machete de aleación afilado como una navaja que la había acompañado durante 2 vidas. La fría empuñadura se sentía pesada y sólida en su agarre, como si fuera una extensión de su brazo. Flexionó los dedos y golpeó ligeramente la hoja helada, clang, un temblor claro y resonante. Resonó por la silenciosa casa de seguridad, como el preludio de un tambor de guerra, ahogando instantáneamente la débil respiración de Nathan. Nathan, Susan no se giró, su voz inquietantemente tranquila pero cargando la tormenta de furia inminente. Todavía me debes una, quédate ahí y espera a morir, o levántate y ven conmigo a romper cada una de esas llaves, escondiéndote tras bambalinas, una por una. Su voz no era fuerte pero llevaba una determinación férrea, como acero templado estrellándose contra el corazón de Nathan. Nathan yacía en el suelo frío, un dolor insoportable desgarrando cada nervio, mientras la vitalidad del suero restaurador de alta potencia libraba una feroz batalla dentro de él contra la debilidad que drenaba la vida. Observó la espalda erguida de Susan, una silueta que parecía capaz de atravesar cualquier oscuridad, y el machete en su mano, su hoja girando con letalidad helada bajo la tenue luz amarilla, en esos ojos exhaustos hasta el extremo, la luz extinguida. Gradualmente, laboriosamente pero con una resolución inquebrantable, reavivó, no era el instinto de sobrevivir, sino una llama feroz, reprimida durante mucho tiempo, perteneciente a un guerrero, a un vengador, a alguien que se negó a ser jugado por el destino. A una risa rota salpicada de sangre escapó de su garganta, pero sus ojos ardían sorprendentemente brillantes, como estrellas bañadas en veneno, convocando cada gramo de fuerza. Trató de levantar su cuerpo destrozado. Sus huesos crujieron bajo la tensión. La agonía ennegreció su visión y cubrió su frente de sudor frío. Instantáneamente, una vez, fracaso, se estrelló pesadamente contra el suelo, levantando una tenue nube de polvo. Susan permaneció de espaldas a él, sin instarlo ni ofrecerle una mano, solo sus dedos agarrando la empuñadura del cuchillo se volvieron más pálidos en los nudillos por la fuerza. Nathan jadeó como una bestia moribunda y atrapada, apretó los dientes con tanta fuerza que sus encías casi sangraron. Su alma permaneció intacta, su mano derecha arañando desesperadamente el frío y áspero hormigón, los nudillos retorciéndose grotescamente por la tensión. Convocó los últimos restos de fuerza despertados a la fuerza por la inyección, la fuerza de voluntad mercenaria grabada en sus huesos, la locura aniquiladora de su acto final de detonar los fragmentos de su vida pasada. A un rugido, suprimido hasta su límite absoluto, estalló desde las profundidades de su garganta, acompañado por el repugnante rechinamiento de hueso contra hueso. Él, a través de la pura fuerza de su brazo derecho intacto y su núcleo, arrastró su cuerpo destrozado, pulgada a pulgada agonizante, hacia arriba del suelo helado, el sudor mezclado con sangre, empapando instantáneamente su uniforme de combate andrajoso. Jadeó violentamente, cada inhalación como tirar de un fuelle roto, su cuerpo temblando incontrolablemente por el dolor insoportable y el agotamiento, pero al final, se puso de pie, aunque tambaleándose inestablemente, aunque golpeado y magullado. Su columna estaba recta, levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre fijos ferozmente en la figura que se alejaba de Susan, su mirada salvaje y resuelta, como un lobo solitario acorralado en la desesperación. Vete, gruñó una sola palabra, espesa con el sabor metálico de la sangre, pero pesada como 1000 libras, les rompió el cuello. Susan finalmente se giró lentamente. La tenue luz amarilla delineó los ángulos fríos y duros de su perfil. Y por primera vez las profundidades de sus ojos helados reflejaron la figura ensangrentada y forcejeante de Nathan mientras permanecía desafiante, sin piedad, sin admiración, solo un reconocimiento gélido, el reconocimiento de un adversario digno, un rival para su propia habilidad. No dijo nada, simplemente giró su muñeca para invertir el agarre del machete y deslizarlo de nuevo en la funda de su cintura. Luego se dirigió a otra caja en la esquina, sacando 2 soluciones nutritivas de energía.
de alta concentración, le arrojó una a Nathan. Nathan la atrapó con manos temblorosas, mordiéndola la tapa sin dudarlo y vertiendo el líquido espeso y helado por su garganta como tragando vino venenoso de venganza. Susan rápidamente bebió el suyo también. Una oleada abrasadora de energía se extendió por sus extremidades, suprimiendo temporalmente la debilidad y el frío en su cuerpo. Caminó hacia la pesada puerta de hierro de la casa segura, respiró hondo y la abrió de golpe. Afuera yacía una ciudad completamente devorada por la oscuridad. El viento helado, que traía el olor a ceniza y muerte, entró en la habitación, despeinando los mechones despeinados de su frente en la distancia. Explosiones esporádicas parpadeaban como fuegos fatuos infernales, iluminando las siluetas retorcidas de los edificios derrumbados. El verdadero apocalipsis muestra sus colmillos. Susan estaba de pie en la puerta, como una jabalina lista para perforar el ojo de la tormenta. Sin mirar atrás, su voz cortó claramente el aire detrás de ella. Sigue el ritmo, quédate atrás o deténnos, y mi espada reclamará tu la vida primero. Nathan se apoyó contra la pared, tambaleándose hasta ponerse de pie mientras se obligaba a tragar el último trago de fluido energético, limpiando la mugre del líquido salpicado de sangre de sus labios. Sus ojos ardían con la misma ferocidad gélida y despiadada. No te preocupes, dijo con voz áspera en respuesta, su voz con una calma casi loca, mi vida. Nadie puede tomarla hasta que gires la última llave. Mientras las palabras caían, arrastró su cuerpo roto hacia adelante, paso a paso, agonizantemente difícil pero inquebrantablemente resuelto. Cruzando el umbral de la casa segura y entrando en la oscuridad que hervía de desesperación e intención letal, la figura de Susan ya se había derretido en las sombras. Corriendo hacia las coordenadas de la base temporal de la organización clave proporcionada por Nathan, apretando los dientes contra él. Dolor insoportable que irradiaba de sus huesos y órganos. Nathan convocó las habilidades de infiltración y los instintos de rastreo arraigados en sus huesos de mercenario, persiguiendo tenazmente esa silueta débil y resuelta que parpadeaba en la oscuridad frente a él. Dos figuras, una tras otra, como dos espadas manchadas de sangre desenvainadas, sumergidas sin pestañear en el corazón del apocalipsis, cargando rencores sin resolver, cargando verdades que lo trastocarían todo, cargando dos fragmentos resonantes y cargando la ferocidad y la resolución, forjadas en la desesperación, que podrían destrozarlo todo. Objetivo, encontrar la llave, frustrar las puertas, conspiración, terminar con este maldito ciclo. El preludio de la venganza ha comenzado, y el ajuste de cuentas final está destinado a escribirse con sangre y fuego, pero esta vez, ya no son peones con los que el destino juegue, son los portadores de la espada, los rompedores del juego, los únicos en este apocalipsis ceniciento que pueden confiarse las espaldas los unos a los otros. La oscuridad se extiende bajo sus pies, pero el camino por delante ha sido abierto a la fuerza por el filo de sus espadas. La figura de Susan se precipitó a través de la jungla de acero que se derrumbaba y las ruinas en llamas, rápida como una sombra sin forma. Su aliento, filtrado a través de una máscara de gas personalizada, entró sofocantes bocanadas blancas, cada paso evitando con precisión los escombros sueltos y el combustible acumulado. Detrás de ella, Nathan se aferraba como una sombra persistente, cada paso puntuado por gemidos ahogados y jadeos entrecortados. La sangre se filtraba de sus heridas vendadas a toda prisa, manchando la tierra carbonizada debajo de él. Su rostro estaba fantasmalmente pálido, gotas de sudor rodando por su cuerpo, pero impulsado por una determinación aterradora, siguió obstinadamente el débil rastro de Susan. Sus ojos inyectados en sangre ardían con la misma ferocidad inquebrantable que los de ella. Una promesa de no retirada, sin rendición, objetivo claro, las profundidades subterráneas de la planta de tratamiento de aguas residuales abandonada en el oeste de la ciudad. Las coordenadas proporcionadas por Nathan apuntan al nodo temporal más crucial de la organización clave en esta ciudad, el núcleo donde la energía del fragmento de la puerta está anormalmente activa. Advertencia. La intensidad de la señal de seguimiento aumenta, rumbo directamente detrás, distancia, 1-2 kilómetros. Cuenta para el tiempo de contacto estimado, 90 segundos. Nivel de energía, 1+, la alarma del sistema era gélida y penetrante. No puedo quitármelas de encima. El corazón de Susan hervía de furia mientras aceleraba más adelante. El enorme tanque de sedimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales se alzaba como un monstruo con las mandíbulas abiertas, sus paredes cubiertas de musgo resbaladizo y manchas secas. Sin dudarlo, saltó, sus dedos de los pies golpeando rápidamente contra las paredes inclinadas y resbaladizas para disipar el impulso, aterrizando como un gato ágil en el fondo cerca de una escotilla de mantenimiento oculta debajo de una enorme tubería oxidada. Nathan la siguió de cerca, tropezando al aterrizar. El dolor insoportable oscureció su visión, casi enviándolo al suelo.
se mordió la lengua con fuerza, el sabor metálico y el dolor agudo sacudieron sus nervios. Obligándose a estabilizar su postura antes de lanzarse tras Susan hacia la estrecha y negra tubería apenas lo suficientemente ancha para una persona, la tubería estaba llena de un hedor nauseabundo a descomposición y el fuerte olor a óxido. Las dos figuras se movieron rápidamente a través del espacio, un brillo deslumbrante, lleno de una locura y una resolución que trascendía la muerte. En su mano, aferró el fragmento negro que había arrancado de su propio cuerpo. La llave, quiero el fragmento. Quiero la puerta, rugió Nathan, su voz destrozada pero con una fuerza estremecedora. Te lo daré. Bajo la mirada horrorizada de Susan y en medio de los gritos de pánico de los miembros clave, Nathan convocó su última onza de fuerza y estrelló ese fragmento negro, brillando con una luz plateada misteriosa, directamente en el núcleo del nodo, el núcleo de energía en forma de diamante que estaba reuniendo locamente poder destructivo. No, el grito de Susan se ahogó en la explosión que hizo temblar la tierra. Boom, una luz indescriptible y aterradora devoró todo instantáneamente. Esta no fue una explosión física ordinaria, sino una aniquilación pura de energía, centrada alrededor del núcleo de energía en forma de diamante. Una esfera absoluta de oscuridad que se tragó toda la luz se expandió en un instante. Por dondequiera que pasaba, los misteriosos conductos de energía azul se rompieron como un cristal frágil, desintegrándose en la nada. Los miembros cercanos, clave, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de disolverse silenciosamente en partículas primarias. Susan fue violentamente arrojada hacia atrás por la furiosa onda expansiva de energía, estrellándose con fuerza contra una pared metálica distante. Un sabor metálico llenó su garganta mientras escupía una bocanada de sangre. Luchando por levantar la cabeza, su visión fue oscurecida por una luz cegadora y humo ondulante. Todo lo que podía ver era el corazón de esa oscuridad absoluta, donde Nathan, agarrando el fragmento, fue completamente tragado al borde de la aniquilación. Solo su mirada final, una compleja mezcla de alivio, locura y un rastro apenas perceptible de ternura, se grabó en las profundidades de su alma como una marca. Nathan. Susan dejó escapar un grito desgarrador, su corazón sintiéndose como si hubiera sido aplastado por una mano invisible. Odio, duda, la verdad revocada, la alianza forzada, y ahora esta resolución sin reservas que arriesgaba la vida. Todas estas emociones abrumadoramente complejas explotaron dentro de ella en ese instante al mismo tiempo, en lo profundo de su sistema espacio. El fragmento negro que le pertenecía emitió un zumbido resonante sin precedentes de extrema intensidad en el momento en que el fragmento de Nathan desapareció. Una energía inimaginablemente vasta, pero con una extraña sensación de orden, surgió en su cuerpo como una inundación. Advertencia, infusión de energía de fuente de pureza ultra alta detectada. Advertencia. Sobrecarga del núcleo del sistema. Advertencia, estructura espacial inestable, asimilación de energía de fuente en progreso, actualización del sistema, reconstrucción del espacio. La fría voz electrónica fue interrumpida por la energía creciente, volviéndose intermitente antes de ser completamente ahogada. Susan sintió como si su cuerpo estuviera a punto de estallar, cada célula gimió en agonía, pero fue remodelada a la fuerza. El dolor insoportable casi la hizo perder el conocimiento, pero en medio de este sufrimiento extremo, una fuerza sin precedentes y aterradoramente poderosa surgió salvajemente dentro de ella, una fuerza que llevaba los últimos restos de los fragmentos destrozados de Nathan. La energía primordial se dispersó por el colapso de la puerta, el nodo y una sensación salvaje y palpitante de liberarse y renacer, luchando por ponerse de pie. Sus ojos ardían carmesí, el machete en su mano parecía sentir la transformación de su amo, emitiendo un zumbido excitado y bajo. La hoja misma comenzó a brillar con un tenue resplandor plateado como una estrella. Los restos de la organización clave aún se estaban recuperando de las réplicas de la aniquilación de energía. Mientras observaban a Susan elevarse lentamente del humo y las corrientes de energía caóticas, ensangrentada pero irradiando un poder abrumador, miraron como si contemplaran a un dios demonio regresar del infierno. Mátala, apoderarse de los fragmentos. El líder gritó en una orden histérica. El arma de energía restante se levantó una vez más. Susan levantó lentamente la cabeza, sus ojos carmesí ahora desprovistos de toda confusión, dolor y debilidad, reemplazados en cambio por una voluntad pura y helada de destrucción. Su mirada recorrió el horrorizados enemigos antes de finalmente asentarse en la espada vibrante en su mano. Tú, su voz era ronca, pero tenía una resonancia espeluznante que parecía vibrar el aire mismo. Todos merecían morir. Antes de que las palabras se desvanecieran por completo, su figura se desvaneció. No un movimiento de alta velocidad, es genuina, teletransportación espacial de corto alcance. En el siguiente instante, apareció como un fantasma junto al líder al mando, el machete
Entrelazado con polvo de estrellas plateado, pasó con una fuerza aterradora capaz de cortar el espacio, completamente silencioso. La cabeza del líder se elevó, su rostro congelado en puro asombro, el corte fue suave como un espejo. Ni una sola gota de sangre se derramó, como si los bordes de la herida hubieran sido borrados instantáneamente. Desde el espacio, matanza, una masacre unilateral. Las habilidades espaciales mejoradas, combinadas con la aterradora y renacida fuerza y velocidad, transformaron a Susan en una incomprensible tormenta de matanza. Su figura parpadeó entre los miembros restantes de la clave, cada aparición acompañada de destellos mortales de su espada, cortes espaciales, teletransportación de corto alcance. Incluso la capacidad de distorsionar brevemente los rayos de energía entrantes. Ya no era una guerrera sino una segadora que ejercía la autoridad del espacio. La batalla terminó con una velocidad impactante como el último miembro de la llave colapsó con un terror ilimitado. El espacio subterráneo quedó solo con el crujido de los conductos de energía rotos y la respiración irregular de Susan, apoyada en su espada, se paró en medio de los cadáveres apilados y los escombros de cristal. Destrozados, empapada en sangre como si la hubieran sacado de un charco de sangre, la enorme puerta, la estructura del nodo en el centro se había derrumbado por completo, dejando atrás solo un vórtice de suave luz blanca que giraba lentamente. Como una nebulosa recién nacida, las caóticas y violentas fluctuaciones de energía en el aire se habían desvanecido, reemplazadas por una tranquilidad misteriosa pero vibrante. Actualización del sistema completa. Dimensión espacial expandida a 10.000 metros cúbicos. Habilidades desbloqueadas, salto espacial de corto alcance, enfriamiento reducido, corte espacial, básico, absorción y conversión de energía de la fuente pasivo. Energía de fuente de vida de alta pureza detectada dispersándose desde la puerta colapsada, núcleo del nodo, remodelando las reglas del ciclo de vida de la dimensión espacial actual, cuenta regresiva estimada de disipación de energía anómala global, 71 horas 59 minutos, el tono de aviso del sistema era claro y constante con una vitalidad sin precedentes. Susan ignoró el aviso del sistema tambaleándose paso a paso, caminó hacia el epicentro de la explosión de aniquilación masiva. No había nada allí, solo un contorno humano carbonizado impreso en el suelo y un pequeño trozo de metal retorcido, derretido hasta quedar irreconocible por el intenso calor. Una hebilla discreta del traje de combate de Nathan se agachó lentamente, extendiendo una mano manchada con la sangre de los enemigos y la suya propia, temblando mientras recogía suavemente el fragmento de metal abrasador. Una sensación de frío transmitida a través de las yemas de sus dedos, pero parecía llevar la calidez de la mirada final de Nathan. Odio. El odio hacía tiempo que destrozada ante la verdad y este sacrificio final, resentida de lo cruel que podía ser el destino, obligándolos a lastimarse mutuamente a través de ciclos de reencarnación, solo para separarse de tal manera al final. Duele, atraviesa el corazón como si la mitad del alma hubiera sido arrancada a la fuerza. Aferró el fragmento con fuerza, sus bordes afilados cortándole la palma, la sangre goteando entre sus dedos sobre el suelo carbonizado como lágrimas silenciosas. 1000 palabras ahogaron su garganta. Pero al final, todo lo que escapó fue un sollozo ahogado y destrozado, resonando sin cesar en el vasto espacio subterráneo sin vida. Nathan, susurró el nombre suavemente, como si lo grabara en sus propios huesos. ¿Quién te dio permiso para morir? 3 meses después, la nube de energía anómala que había envuelto el globo se disipó por completo, revelando una vez más el cielo azul perdido hace mucho tiempo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas agrietadas de la casa segura, proyectando cálidos parches de luz en el suelo. Afuera, las ruinas sin vida ya no existían, en cambio, había parches resistentes de nuevo verde abriéndose paso a través de la tierra y volutas de humo elevándose desde campamentos de sobrevivientes distantes. El orden se estaba reconstruyendo lenta y minuciosamente. Dentro de la casa segura, Susan estaba sentada en una silla junto a la ventana, puliendo meticulosamente el machete en su mano. La hoja brillaba como si fuera nueva. Su brillo frío contenido pero inconfundible. Su rostro todavía estaba algo pálido. El daño por sobreesforzar su fuerza vital no era fácil de reparar, pero sus ojos estaban tranquilos como un estanque profundo. Con una resiliencia silenciosa y un leve agotamiento nacido de sobrevivir a innumerables pruebas, sobre la mesa yacía el fragmento retorcido y fundido de metal, y junto a él, un colgante toscamente elaborado hecho de un casquillo de bala y una hebra desconocida de alambre. Era el último rastro que Nathan había dejado atrás. La puerta se abrió suavemente. Susan no se dio la vuelta. Su movimiento de limpiar la cuchilla sin interrupción mientras hablaba con calma, su voz firme, despierta. Mediodía.
Más tarde de lo esperado, parece que los efectos secundarios de esa inyección restauradora de alta potencia aún no se han metabolizado por completo. En la puerta, apoyado contra el marco, el hombre todavía parecía algo demacrado. Su tez pálida como si se recuperara de una enfermedad grave, llevaba una vieja camiseta descolorida, su brazo izquierdo envuelto en un yeso grueso y colgado sobre su pecho, pero en esos ojos profundos, el agotamiento y la locura anteriores habían sido reemplazados por una calma establecida, aunque en el fondo el destello agudo de un fuego sin extinguir aún parpadeaba. Era Nathan, tiró de la comisura de su boca, revelando una sonrisa perdida hace mucho tiempo, ligeramente pícara. Aunque lo hizo estremecerse ligeramente mientras tiraba de sus heridas aún sanando. La medicina del capitán Sue tiene demasiado impacto, casi me deja sin aliento. Entró lentamente, su mirada recorriendo el fragmentos de metal y un colgante sobre la mesa. Sus ojos se atenuaron por un fugaz instante antes de recuperar la calma. Hace 3 meses, en esa devastadora explosión de aniquilación, todos habían asumido que había sido completamente aniquilado. Solo Susan, en el momento en que sus habilidades espaciales evolucionaron y sus percepciones aumentaron, captó el más leve susurro del alma de Nathan en medio del epicentro de la destrucción. A pesar de sus propias heridas graves, atravesó la inestable turbulencia espacial y, en el último instante antes de la aniquilación energética completa, arrancó su cuerpo casi desintegrado y los fragmentos de alma dispersos del borde del olvido. El costo fue que su vitalidad ya agotada sufrió otro golpe severo, y la energía fuente acumulada del sistema estaba casi agotada. Durante los siguientes 3 agotadores meses, buscó los suministros y medicamentos restantes usando sus habilidades espaciales mientras confiaba en la ayuda del sistema para reconstruir a Nathan, poco a poco agonizante, de lo que era poco más que un montón de carne apenas viva y conciencia a la deriva. El peligro y el tormento del proceso estaban más allá de las palabras. Basta de hablar. Susan enfundó su cuchillo recién limpiado con un fuerte ruido metálico, se puso de pie, caminó hacia la mesa, recogió el tosco colgante y se lo arrojó a Nathan sin decir palabra. Nathan lo atrapó con su mano derecha intacta, se sentía frío al tacto con una textura metálica, la superficie del casquillo de la bala había sido pulida hasta quedar lisa, y un carácter torcido durante un año fue tallado toscamente en él con una herramienta afilada. El otro extremo del alambre de metal había sido moldeado en un pequeño cuchillo abstracto. Tu llave, dijo Susan, su mirada tranquila e ilegible, la arreglé, úsala, para rastrear, si haces otro truco de autodestrucción. Seré el primero en dispersar lo que quede de ti. Nathan agarró el pequeño colgante sintiendo la frialdad persistente del machete y el calor de las yemas de los dedos de Susan, guardó silencio durante unos segundos antes de colgarlo con cuidado, casi con reverencia. Alrededor de su cuello, el frío metal presionó contra su piel cálida. Comprendió, Capitán Susan, dijo, levantando la cabeza para encontrarse con los ojos de Susan, una sonrisa genuina tiró de la comisura de sus labios. Una de alivio y una promesa solemne. Salvaste esta vida, lo que pase con los restos es tu decisión. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, bañándolos cálidamente a ambos. El aire estaba lleno de los rastros danzantes de polvo en los rayos del sol, junto con un leve rastro de desinfectante y el aroma de nuevos comienzos. La mirada de Susan vagó más allá de Nathan, posándose en el mundo fuera de la ventana, bañado por la luz del sol y reviviendo obstinadamente. En la distancia, se podían escuchar los débiles gritos de los sobrevivientes trabajando juntos para construir casas. Caminó hacia la puerta y abrió la pesada puerta de hierro. Un viento cálido entró corriendo, trayendo la fragancia de hierba y tierra. La puerta está abierta, dijo sin mirar atrás, su voz clara y firme, trayendo una calma que viene después de que el polvo se haya asentado y una sutil, apenas detectable fuerza para el futuro. Es hora de salir y ver. Nathan se paró detrás de ella, mirando la luz del sol delinear su espalda recta, luego bajó su mirada al colgante en su pecho, una llave que llevaba el filo de una cuchilla. Respiró profundamente la larga niebla, aire libre y con pasos todavía algo inestables pero decididos, caminó al lado de Susan. Más allá de la puerta yacía una casa reconstruida sobre ruinas, un mundo maltratado pero aún en pie. La luz del sol era cegadora, pero tan cálida que traía lágrimas a los ojos. Sobre las cenizas finalmente apareció el amanecer, y la mano que empuñaba la espada, aunque manchada de sangre, ya no caminaba sola. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Nathan se quedó de pie detrás de ella, observando la luz del sol delinear su espalda recta,
luego bajó la mirada al colgante en su pecho, una llave que llevaba el filo de una cuchilla, respiró profundamente la larga niebla, el aire libre, y con pasos todavía algo inestables pero decididos. Caminó hacia el lado de Susan. Más allá de la puerta yacía una casa reconstruida sobre ruinas, un mundo maltratado pero aún en pie. La luz del sol era cegadora, pero tan cálida que traía lágrimas a los ojos sobre las cenizas. Finalmente apareció el amanecer, y la mano que empuñaba la espada, aunque manchada de sangre, ya no caminaba sola. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Nathan se quedó de pie detrás de ella, observando la luz del sol delinear su espalda recta. Luego bajó la mirada al colgante en su pecho, una llave que llevaba el filo de una cuchilla, respiró profundamente la larga niebla, el aire libre, y con pasos todavía algo inestables pero decididos, caminó hacia el lado de Susan. Más allá de la puerta yacía una casa reconstruida sobre ruinas, un mundo maltratado pero aún en pie. La luz del sol era cegadora, pero tan cálida que traía lágrimas a los ojos sobre las cenizas. Finalmente apareció el amanecer, y la mano que empuñaba la espada, aunque manchada de sangre, ya no caminaba sola. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.